Estaremos viendo estos 3 versículos para iniciar el mensaje en esta tarde. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 al 22. Si me permiten, por favor, voy a... Muy bien. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Muy bien, gracias. Entonces vamos a leer la palabra de Dios donde dice así: no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Padre, gracias te damos, Dios eterno, por este tiempo, Señor, donde podemos abrir tu palabra, Señor. Te ruego que tomes el control completo, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra, Señor, sea la que hable en esta tarde al corazón de cada uno de las personas que están aquí presentes en este recinto. Te ruego, Dios, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mientras los hermanos en sonido, por favor, le pido que bajen un poco al micrófono, se lo voy a agradecer. Gracias. Como algunos de ustedes ya saben, mis hermanos, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, aquí en la ciudad de Las Vegas, como 1 año aproximadamente y 10 meses. Ya nos estamos acercando al 2º aniversario de su servidor aquí en esta ciudad de Las Vegas y, por supuesto, aquí en este ministerio de la Iglesia Bautista Libertad, y lo cual estamos agradecidos grandemente con el Señor. Una de las cosas que son muy notorias aquí en la ciudad de Las Vegas y me encanta mucho es la diversidad de diferentes tipos de nacionalidades que encontramos en esta ciudad. Si usted ha vivido mucho tiempo aquí en esta ciudad de Las Vegas, quizás ya es algo normal para usted, pero alguien que viene de afuera se da cuenta que hay una diversidad grande de diferentes nacionalidades aquí en Las Vegas. Y eso es algo de lo cual estamos completamente agradecidos, ya que en ello encontramos diferentes tipos de comida. Diferentes tipos de comida, excelente comida. La comida cubana, ¿verdad? Muy buena. Alguien me dijo que hay un platillo que se llama arroz con gris. Arroz con gris, ¿lo dije bien? ¿Sí? Y otras tantas que me han invitado. Excelente comida. Y las salvadoreñas, los tamales también. Bueno, vaya, hay una cantidad enorme. Pero no quiero abrirles el apetito, sino el apetito de la palabra de Dios. Y por lo mismo deseo que ampliemos más este tema de la diversidad, ya que en la diversidad también encontramos diferentes costumbres y también tradiciones. Costumbres y tradiciones. Muchas de ellas, y lo digo de esta manera, lastimosamente se han filtrado a la iglesia. Conocemos esa verdad. Y esta verdad tristemente ha ocasionado en muchas ocasiones confusión doctrinal, debido a la falta o el conocimiento superficial del evangelio. Lastimosamente, esto ocasiona más daño aún que la misma persecución. Por lo menos hay una tendencia de refinar a la iglesia cuando existe un tipo de persecución. Tenemos el ejemplo reciente de 17 misioneros que fueron secuestrados en el país de Haití. La iglesia se unió en oración, ha estado unida en oración en las diferentes denominaciones para pedirle al Señor misericordia. Yo esta mañana pedía por las personas que son los que capturaron a estos misioneros, que ellos lleguen a conocer el evangelio a través del testimonio de estas personas y que pronto ellos puedan también ser libres. Doy gracias a Dios por ello, porque la persecución en general ha dado muchas bajas a lo que es el cristianismo alrededor del mundo. Pero lo que ocasiona más bajas y más caos es la confusión doctrinal que vemos actualmente. La Biblia nos habla que tales situaciones, que se darían tales situaciones en las cuales estamos viviendo. Como por ejemplo los falsos maestros, vemos también los adúlteros de la palabra de Dios, blasfemos de la sana doctrina y demás. Usted sabe. Debemos de cuidarnos, como dice en Efesios 4, de no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las responsabilidades del pastor en la iglesia es ser el retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debemos siempre ser diligentes en buscar y encontrar la verdad en el error. La iglesia debe ser los que prevalecen en la verdad y al mismo tiempo somos los que debemos de resguardar la verdad.
La iglesia, dice la palabra de Dios, del Dios viviente, columna y ¿qué? Baluarte de la verdad. Amén. Debemos de mantenernos entonces diligentes en la lectura de la palabra. Y lo hemos hecho a través de todo el año. Si no ha tenido la oportunidad de seguir la lectura, empiece el día de hoy. Estamos todavía, nos quedan 2 meses para terminar el año. Y en 2 de Timoteo 2:15 nos dice, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. En Mateo, el Señor confrontó a un grupo de fariseos y saduceos que vinieron a tentarle. Vayamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 del versículo 1 al 3. Mateo 16 del versículo 1 al 3. Dice la palabra así, si no lo encuentra, por favor ahí vea en sus pantallas. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Técnicamente aquí el Señor les está diciendo, mira, aún con tu falta de conocimiento o tu nulo conocimiento quizás del tiempo, del pronóstico del tiempo, conoces más del pronóstico del tiempo que las señales que el Señor te está dando. En otras palabras, no sé si recuerdan a ustedes, eso le pasó a su servidor. Cuando yo era pequeño, mi abuelita solía decir, ok, creo que va a llover el día de hoy. Como eso de las 6 de la tarde va a caer una buena llovida con relámpagos. Y yo me quedaba, ok, abuelita, pues después de escuchar este tipo de comentarios decía, wow, qué sabiduría. ¿Y cómo sabes tanto, abuela? Es que me duele la rodilla derecha y luego se me pasa la rodilla izquierda. Eso me acuerdo que me decía a mí, mi abuela no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero uno creía que estaba acertada en lo que decía. De esta manera el Señor de igual manera le está diciendo a los saduceos y fariseos, ¿saben qué? Ustedes tienen más conocimiento de lo que no saben, de lo que están hablando, que de la palabra de Dios. La habilidad de conocer la verdad y la mentira para el cristiano es esencial. Es esencial para cada uno de nosotros usar bien la palabra de verdad. Así que hablemos del discernimiento de la palabra en esta tarde. En un momento vamos a regresar a nuestro texto una vez más en 1 Tesalonicenses capítulo 5. En esta carta donde hacia el final el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está doctrinalmente correcta, está bien, con una dirección correcta, ya que no vemos ningún tipo de exhortación para ellos, pero en esta ocasión Él les está dando una dirección, les está dando un mandamiento. Él le dice en el versículo 20, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estos son mandamientos básicos para una iglesia con una doctrina correcta. Estos son mandamientos básicos, una vez más, para una iglesia con una doctrina correcta. Dice, fíjese las primeras palabras, dice, no menospreciéis, no menospreciéis. Es decir, no tengas en poco, no lo tengas como insignificante, no lo tengas sin importancia. Que la profecía, dice la palabra, es la manera de interpretar la voluntad de Dios, la proclamación de la palabra de Dios, el predicar. Le dice el apóstol Pablo, no tengas en poco entonces el mensaje que se está dando en la palabra de Dios. No lo tengas en poco. Es como si alguien tiene el deseo de invitar a una familia o varias familias a su casa. Prepara todo la comida, va al mercado, busca los mejores ingredientes, los prepara para tenerlos listos. Y en el momento del que ya está lista y preparada la cena, recibe una llamada. ¿Sabe qué, pastor o fulanito? No voy a poder ir a la cena que nos invitó a su casa. ¿Por qué? Porque hay leche en el refrigerador. Algunos de ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la leche en el refrigerador? Absolutamente nada. Es simplemente una excusa. De la misma manera, la palabra de Dios se prepara para ser predicada, no la tengas en poco. Ven a la iglesia cada vez que haya la oportunidad y se abre la puerta. Amén.
Amén. En otras palabras, no menosprecie la predicación, sino examinarlo todo, dice la palabra, retened lo bueno. Examinarlo, eso quiere decir, ve la autenticidad de lo que se está diciendo. No te vayas por lo que dice el pastor, busca tú mismo en la palabra que lo que está diciendo es correcto. Analiza, prueba, compruébalo. Y así el Señor mismo revelará los motivos del corazón. Él ha de demostrar lo verdadero por lo que no es. ¿Sabe? Hoy en día estamos viviendo en un mundo, en una cultura en la cual si una persona amaneció creyendo ser gato o creyendo ser conejo, no se le puede decir que no, que está mal. Hoy estamos viviendo una cultura en la cual si Juanito amaneció creyendo ser Petrita, ya no se le puede decir que estás equivocado. ¿Sabe? Aunque es difícil de discernir para esa persona su propia existencia, su propia identidad. La palabra de Pablo a la iglesia de Tesalónica es que conozcan lo que le agrada a Dios. Debemos de llegar al punto de examinar lo que es correcto. Dice, examinarlo todo a la luz de la palabra. Una vez que comprendamos entonces lo que es bueno, entonces debemos, como dice la palabra, retener lo bueno. Retener lo bueno. Eso es muy parecido a lo que nos dice el escritor de Romanos en el capítulo 12, versículo 9, la última parte: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Escuche bien, Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué dice? Tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. He aquí está el fundamento de cómo es conocer lo bueno de lo malo. La responsabilidad que tenemos es de conocer la verdad. Absteneos, dice la palabra, de toda especie de mal. Pero como cristianos debemos de juzgar, pastor, no debemos de juzgar. Pero les recuerdo que la misma palabra nos dice en Juan 7:24, juzgad con justo juicio. Debemos de tenerle el discernimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Escuchen bien, las verdades a medias destruyen y finalmente dividen. Y déjenme recordarles que las verdades a medias son mentiras completas. Amén. En la falta de discernimiento, la palabra yace en el conocimiento de la verdad, ya que, miren hermanos, si nos falta discernimiento, entonces no tendremos el conocimiento necesario para poder decidir qué está bien y qué está mal. Quiero que veamos brevemente en esta tarde, hermanos, en el texto que tenemos delante de nosotros, para poder identificar algunas de las causas que iniciaron lo que eran tendencias en el principio de la iglesia, que ahora se han convertido en algo normal y aceptable. Pongamos mucha atención. El discernimiento no puede existir cuando existe entre nosotros la falta de claridad y convicción. La falta de claridad, punto número 1, y convicción. ¿Por qué es que la falta de claridad y convicción llegó a ser lo normal en la iglesia? Bueno, la respuesta es la siguiente: porque encontramos en él la indiferencia. La indiferencia, la letra A. La claridad y convicción se entromete en lo que llamamos la indiferencia. Esto es el desprecio, el desinterés por la verdad. Cuando no existe el interés por la verdad, caemos en este problema de la falta de claridad y convicción. Al ver la palabra de Dios con indiferencia, validamos entonces, si nosotros como cristianos, déjenme ponerlo de esta manera, vemos la palabra de Dios con indiferencia, lo único que estamos haciendo es revalidar el resentimiento que el mundo tiene hacia la palabra de Dios. En otras palabras, nuestro silencio vale más que 1000 palabras. Cuando nosotros como cristianos no nos paramos por la verdad, estamos mostrando nuestra indiferencia a la verdad.
Amén. Y cuando finalmente nos damos cuenta de nuestro error y que estamos equivocados, y ahora tenemos que poner el tira y afloje para que todos estén contentos. Así que la iglesia en muchos aspectos ha llegado a conclusiones de que no existe ningún problema si yo creo que lo que hago o festejo no está mal. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Están siguiendo? Vivimos en un mundo de ideas y creencias en las cuales a su vez nos han llevado a una sociedad que ataca cualquier tipo de claridad, cualquier tipo de verdad, cualquier tipo de convicción o verdad absoluta. Así que la gente de hoy en día dice: lo que festejo y cómo lo festejo no debe de molestarle. Y como dice el dicho, así como el sorullo, cada quien con lo suyo. ¿Sabe? La predicación clara acerca de la verdad en este mundo de ideas es indiferente a las personas, ya que tan solo escuchan aquellas cosas que no me molestan. Somos separatistas, separamos aquello que nos molesta y nos quedamos con aquello que nos conviene. Lo que mucha gente busca de la iglesia hoy es que hoy en día que le digan que se hagan sentirse bien, que estén bien, no dejen que nada pase, todo está tranquilo, no me molesten, estoy bien. Uno puede decir: pastor, qué exagerado. Además, Dios es amor. Amén. Pero también es justicia. Me puede decir: solo Dios me puede juzgar, pastor. Eso sería suficiente para caer de rodillas completamente, de cara sobre el suelo y pedir perdón y misericordia de Dios. Dice: pero pastor, yo creo en Dios y yo no creo que Dios esté en una caja. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Bien haces. ¿Sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste por Dios? Eliminar la doctrina que puede ser ofensiva, que puede hacer sentir mal al pecador, hermanos, va en una dirección equivocada. Si cesamos de predicar en contra del pecado, lo que finalmente cesará, hermanos, será la oposición a la verdad. Primeramente será la oposición a la verdad. Luego seguido será la oposición al discernimiento, será la oposición a la salvación, será la oposición a la santificación, a la santidad y al poder que viene a través de la palabra de Dios. Si cesamos entonces de predicar la palabra de verdad, estas serían las consecuencias. ¿Sabe? Por eso la gente de hoy en día se refugia en el punto número 2, el oportuno relativismo. El oportuno relativismo. En otras palabras, ¿sabe qué, pastor? Ya no hay ni blanco, ni negro, todo es gris. No hay verdad absoluta, pastor, no hay, solo es únicamente subjetivo. Ya no existe la falsedad, depende de con qué cristal lo veas. Mire acá, la Biblia no es relativa, es absoluta. Amén. Es blanco, es negro. Está en contra de la mentira. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? No veo nada malo en esto. Dígame una cosa, ¿qué tiene de bueno? ¿Están conmigo, mis hermanos? Nuestro Señor, ¿saben qué? Abordó el tema del relativismo, y quiero que vayamos a Mateo 21. Mateo 21, vamos a ver ahí en Mateo 21 del versículo 23 al 27. Vamos a ver una porción de la palabra muy interesante. A mí me encanta la manera como mi maestro, el Señor Jesús, habla a estos fariseos, a estos hombres hipócritas que le vienen con ellos y le dice, como dice en el versículo 23 del capítulo 21 de Mateo: cuando vino al templo, dice la palabra de Dios, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas?
¿Y quién te dio esta autoridad? Me encanta la respuesta de mi Señor. Respondió Jesús y le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Era blanco o era negro? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Hasta ahí está bien. No puedo contestar azul, no puedo contestar blanco, me gusta el azul, no puedo contestar blanco, no puedo contestar negro. Si contesto una cosa me va a salir con esto, y si contesto otra me va a salir con eso otro. Entonces vamos a inventar una verdad relativa. La verdad relativa que muchos de nosotros tristemente utilizamos como una salida es que, y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. ¿Saben que ellos sí sabían? Conocían exactamente lo que tenían que responder, pero ellos optaron no hacerlo. Por lo tanto, encontraron una verdad relativa, un color gris, por medio del cual ellos decían: ¿sabes qué? No sabemos. Y él también les dijo, el Señor Jesús: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Wow! Gloria a Dios. Conocemos la verdad y la cuestionamos. El discernimiento sobresale cuando hay una mentalidad clara de lo que es blanco y lo que es negro, de lo que es la mentira y lo que es la verdad. Pastor, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué dice la Biblia de ello? Estos hombres religiosos que decidieron enfrentar a Cristo en una doctrina, en su doctrina buscaban mantener su imagen e influencia. La letra A, la imagen e influencia. Como vemos ahí y vimos en la historia, ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan como profeta. Desafortunadamente, la iglesia adoptó la idea de que debemos de dar una imagen que apele al mundo si vamos a ser aceptados entre los no creyentes. Pastor, yo no quiero ofender a nadie. Escucha bien, si la iglesia busca prestigio en el mundo, entonces perderá el potencial de discernimiento. Hay peligro en esto. Si la iglesia busca prestigio en el mundo, perderá el potencial de discernimiento. Y así la iglesia ha conseguido lograr perder la oportunidad de incomodar al mundo. Ha perdido la oportunidad de confrontar al mundo con la verdad. Ha perdido la oportunidad, como dice en Hechos 17:6, de trastornar el mundo entero. Eso es lo que había hecho la iglesia primitiva. Estos hombres, los cuales se encontraban ahora argumentando con Jesús, no tan solo deseaban mantener su imagen e influencia, sino que les hacía falta, la letra B, una correcta interpretación de las Escrituras. Una correcta interpretación de las Escrituras. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe? Hay tan solo una manera de interpretar las Escrituras. Y cualquier otra manera de interpretar las Escrituras, déjeme decirle algo, está equivocada. ¿Así, pastor? Mire acá. Dios no quiso decir todo lo que te gustaría pensar que Él dijo. Déjeme ponerlo otra vez. Dios no quiso decir todo lo que te gustaría pensar que Él dijo, sino que Él dijo claramente en su palabra exactamente todo aquello que Él quiso decir. Amén. Parece un trabalenguas, pero recuerden esto, mis hermanos: el Señor es claro en su palabra. Nosotros cuestionamos la palabra porque simple y sencillamente no se ajusta a mi verdad. ¿Por qué este punto es de vital importancia? En 2 de Timoteo, ahí seguimos leyendo en 2 de Timoteo 2:16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Versículo 17 de 2 de Timoteo 2. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron. ¿De dónde se desviaron? De la verdad. Otras de las causas que dieron como inicio esta tendencia, que se convirtieron precisamente en lo que hoy le llamamos normal, es el último punto el día de hoy, es la falta de disciplina del error. La falta de disciplinar el error. La primera instrucción que encontramos de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesús, a la iglesia, lo encontramos en Mateo 18. Mateo 18 nos habla lo siguiente. Él les enseña acerca de lo que se tiene que hacer, de la sencillez y la facilidad de cómo es que se debe de afrontar una situación de error en la iglesia. Si hay alguien en pecado, ¿qué dice? Ve y habla con él. Si no se arrepintiere, regresa con él, con 2 o más testigos. Si aún no se arrepintiere, dile a toda la iglesia. Y si todavía aún no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, no es bienvenido al cuerpo de Cristo. Esta es la disciplina de la iglesia. Y la peor perversión de la iglesia es su falta de enseñanza. Hoy en día, hermanos, hay muy pocas iglesias que utilizan la disciplina en su congregación. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios por el pastor David Tice. Estoy agradecido de tener un siervo de Dios que me guía. Y él utiliza incluso la disciplina en la congregación. El pasado miércoles precisamente hubo una situación de disciplina en la cual tuvo que hacerlo público de uno de los miembros. En efecto, la disciplina de la iglesia es importante. Es la manera como la iglesia se va a mantener alejada del error. Incluso, hermanos, tenemos que recordar que esto ocurrió en la iglesia primitiva, como lo vemos en el capítulo 5 del libro de Hechos, del versículo 1 al 11. Tenemos la historia que ustedes ya tienen en mente, la historia de Ananías y Zafira. Ellos no tenían obligación, mis hermanos, conocemos la historia, amén. No tenían la obligación de ellos de dar todo el dinero de la venta de su casa. No tenían la obligación de dar absolutamente ni un 5. Ellos podían haberse quedado con todo, pero decidieron ir a los apóstoles y mentir. Y la palabra de Dios nos dice que no mintieron a los hombres, sino a Dios. Esto es lo que piensa Dios acerca del pecado. Esto es lo que piensa Dios acerca del pecado. Y por supuesto, les soy honesto, no es la manera como va a crecer la iglesia. Especialmente si imagínense eso llegar a ocurrir aquí en la Iglesia Bautista Libertad. Se iba a correr la voz en Las Vegas, ¿sabes qué? No vayas a esa iglesia, porque en el momento cuando pasan el balde de la ofrenda, caen muertos 2 o 3. ¿Saben qué? Eso no va a ocurrir. Porque el problema aquí no era el dinero, sino era la situación que ocurría en el corazón de tanto de Ananías como Zafira. Ellos querían utilizar esta ocasión para mentir. Ellos querían utilizar esta ocasión para introducir el error a la iglesia, ya que el deseo del Señor, mis hermanos, es mantener a la iglesia pura. Amén. Ese debe ser nuestro deseo como iglesia, mantener a la iglesia pura. Tristemente, la realidad en las iglesias de hoy en día es que cualquier tipo de confrontación del pecado se debe de dejarse fuera si no deseamos ofender a nadie. Una de las razones por la falta de disciplina del error también es la falta de espiritualidad. La letra A, la falta de espiritualidad. Hace falta verdaderamente una robusta enseñanza bíblica en las iglesias de hoy en día. Por ello es que vemos en muchos, como dice la palabra, somos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En Efesios 4:14. Permítame recordarle, mis hermanos, la importancia de la sabiduría que el Señor nos pide que tengamos. En Proverbios, en el capítulo 14, versículo 33, nos dice el Señor: en el corazón del prudente reposa la sabiduría. También nos dice en el versículo 17, capítulo 17, versículo 24, nos dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Por eso, mis amados hermanos, amigos que nos acompañan, y por mucho más, en este mandamiento nos dice: no menospreciéis la profecía. Es decir, no tengas en poco la predicación.
sino examinarlo todo, retener lo bueno. Apodérate de todo lo que es bueno y esto te ayudará a abstenerte de toda especie de mal. Amén. Conocemos la verdad. No tenemos que buscar una respuesta alterna. El discernimiento espiritual es la habilidad de poder decir lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que es verdadero y lo que es mentira. Así que, ¿cómo es que nos convertimos en la persona que busca tener discernimiento? El discernimiento correcto. Todo empieza con un deseo, con el deseo real de su corazón. En Proverbios 2, 1 al 7, y quiero que vayamos ahí en la palabra de Dios. En Proverbios vamos a ver en esta porción de la palabra, en el capítulo 2, versículo del 1 al 7, lo que dice la palabra de Dios acerca de este deseo real de buscar el discernimiento correcto para decidir lo que conviene a mi familia, a mis hijos, el día de hoy. Ustedes saben a qué me refiero. Amén. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu rostro a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Pero pastor, a mí me falta sabiduría, aún no tengo conocimiento pleno de la palabra. Está bien, está bien. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra en Santiago 1:5? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Señor, no sé qué hacer. ¿Debo de hacer esto o no lo debo de hacer? Pídale sabiduría al Señor. ¿Desea ser una persona de discernimiento? Ore a Dios. Ore a Dios. Ore por discernimiento y después sométase a la Escritura, porque esta es la sabiduría que viene de lo alto. Y por último, dependa de la dirección del Espíritu Santo, porque hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe? Le agradezco y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que aman la palabra de Dios, porque están aquí. La atracción de nuestra iglesia no necesariamente son los diferentes ministerios. Debe de ser la predicación de la verdad, de la palabra de Dios. Tendremos hoy, el día de hoy, un estudio de la palabra de Dios a las 5 de la tarde. Pero dice, pastor, no voy a venir porque es inevitable de que van a haber niños vestidos y disfrazados, etcétera, etcétera. Demuestre su convicción. Vamos a tener una clase. Su pastor no va a estar disfrazado. Su pastor va a enseñar la palabra de Dios el día de hoy. Y si usted va a demostrar una convicción real por las cosas de Dios, usted va a traer a su familia. Porque de igual manera van a estar expuestos a lo que el mundo ofrece en esta noche. Amén. Si va a tomar una decisión con discernimiento acerca de la verdad, opte por venir a escuchar la palabra de Dios. Venga con su familia. Esté aquí presente hoy a las 5 de la tarde. Esto es el deseo real. Y hermanos, ustedes, todos nosotros, la iglesia, somos la esperanza de este mundo. Tengamos el valor de proclamar esta verdad. Hagámoslo con la convicción real y el discernimiento de la verdad de la palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Dios eterno, por este tiempo, Señor. Señor, ha sido un tiempo corto, sin duda, mi Dios, pero el mensaje ha sido expuesto.
Gracias te doy en esta tarde, Señor, por la bendición que nos permite, Señor, una vez más de poder escuchar lo que tú tienes que decir acerca de este tema, Señor. Mi Dios, y mi deseo es que tu pueblo, Señor, haga una decisión. Yo no deseo influenciar en la decisión que ellos tienen que hacer para su familia. Mi deseo, Señor, es que tu palabra sea la que les hable y sea ella, la palabra tuya, oh mi Dios, que críe la convicción necesaria para crear para tomar una decisión real basada en la verdad de la palabra de Dios. Mi Dios, gracias te doy, Señor, porque tu verdad ha sido expuesta. Señor, yo te ruego, mi Dios, que por favor nos des discernimiento. Y mi Dios, si hay alguien aquí que aún no te conoce y en esta tarde, Señor, ha escuchado acerca de... Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. De la mejor manera que sé, entrego todo mi pecado delante de ti y te acepto como mi Señor y Salvador.